Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. En este vídeo voy a realizar algunos comentarios sobre una entrevista que le han realizado un medio de comunicación español, concretamente El País, a Edward Palmer, que es catedrático emérito de la Universidad de Uppsala, en Suecia, y que además está considerado el padre del sistema sueco de pensiones. Edward Palmer tiene 78 años, es catedrático, como ya dije, y por supuesto da sus planteamientos, resultado de sus investigaciones, de sus estudios, de sus planteamientos, pero realmente discrepo de él en lo profundo de sus argumentaciones, porque realmente afirma cosas que, bueno, sí, desde un punto de vista genérico, general, estadístico, se pueden afirmar, pero luego si entramos a valorar los derechos individuales de las personas y las situaciones concretas de los individuos, pues habría mucho que argumentar y mucho que razonar y que discutir. Pero de todas maneras voy a intentar comentar pues algunas de las frases que dice en el curso de la entrevista, por supuesto con el máximo respeto a sus ideas, a sus conceptos, a sus opiniones, por supuesto, pero discrepando de sus ideas. Por ejemplo, él dice en la entrevista que si vivimos más tiempo, comienza la entrevista, ¿por qué no trabajar más tiempo? Bueno, esta es una afirmación que desde un punto de vista filosófico, lógico, no se sostiene del todo. ¿Por qué? Pues porque sí, es verdad que el promedio de vida pues ha subido, la longevidad ha subido en general, pero eso no supone que todas las personas automáticamente vayan a vivir más tiempo. Entonces no podemos pensar que el sistema de pensiones tiene que asumir que habrá personas que se queden por el camino, que mueran a los 65 años, a los 68 y que por lo tanto no puedan disfrutar de su merecido descanso, de su merecida jubilación, y en cambio otros podrán disfrutar de la misma o seguir trabajando hasta los 68 años, 65 o a los 70 años incluso, o 69, y no podrán disfrutar de ningún tiempo de jubilación. Parece mucho más razonable y mucho más racional pensar en una edad de jubilación fija para todo el mundo, que puede ser de 65 años o en algunos casos de 60 si pues, se ha trabajado 35 años aproximadamente, etcétera. Eso parece mucho más racional y mucho más lógico que lo que él sostiene, porque está hablando en base a generalizaciones. Es verdad que muchísimas personas llegan a los 80 y pico años de promedio, pero no todas llegan. Entonces diríamos que hay que respetar los derechos individuales y la única forma de hacerlo de una manera más o menos racional es diciendo pues una edad fija para todo el mundo y no diríamos variando esa edad. En este sentido, pues efectivamente se comprende que sea un firme defensor del estado de bienestar europeo, y yo eso lo alabo en Edward Palmer, por supuesto, y que está en parte influido porque tiene una hija con parálisis cerebral y entonces le presta atención a su hija, y eso le hizo repensar más la importancia del estado de bienestar en Europa. Ayudó a que pensara más en ello, probablemente, y reforzó su pensamiento en ese sentido, lo cual me parece extraordinariamente bien. Pero, insisto, no me convence su afirmación de que si vivimos más tiempo, ¿por qué no trabajar más tiempo? Porque en líneas generales puede ser aceptada esa idea, pero si profundizamos, pues no. Otra idea que sale en la entrevista, que yo también discrepo de ella o no estoy de acuerdo con la misma, es la siguiente. Él dice, contestando una pregunta del interlocutor, del periodista, dice lo siguiente: ¿es posible convencer a la gente de que no tiene por qué jubilarse necesariamente a los 65 y se puede diseñar el sistema de manera que pueda combinarse el trabajo a tiempo parcial con el cobro de una parte de la jubilación? Que parece ser que es lo que está sucediendo en Suecia, que parece que es un modelo supuestamente de buen sistema de pensiones. Pero, claro, aquí realmente lo de combinar el trabajo a tiempo parcial con el cobro de una parte de la jubilación podría pensarse a priori que sería una buena medida para los que quisieran acogerse a ella, pero los que no quieren y quieren jubilarse totalmente a los 65 y no trabajar de una forma remunerada, pues también tendrían derecho a hacerlo. Habría esa posible dualidad que más o menos podría ser admisible o entendible desde un punto de vista racional y de derechos humanos también, en cierto sentido. Pero yo considero que al final
el sistema tendría la tendencia a ir hasta que eso fuera obligatorio, o sea, el que realmente se volviera el tiempo parcial obligatorio para las personas ya mayores debido al aumento de la longevidad. Y eso me parecería también algo injusto. En cualquier caso, no me parece conveniente porque hay que dejar paso a la gente joven para que pueda trabajar. Además, aquí hay muchas otras más cuestiones. En los 5, 10, 15 o 20 años próximos habrá un cambio, diríamos, en la sociedad tremendo por medio de la revolución digital. Muchos trabajos desaparecerán, se automatizarán muchos más trabajos todavía de los que ya están empezando a ser automáticos, con lo cual el mercado laboral va a cambiar muchísimo, eso dicen los expertos. Y por lo tanto, yo creo que lo más efectivo es poner unas fechas fijas de jubilación, bien sea a los 60 anticipadamente, si se tienen cotizados los 35 años o 40, los que sean, y luego a los 65 y no cambiar esas edades, porque de esta manera se dará más trabajo a las generaciones jóvenes y otra cosa es que luego las personas mayores de 60 o 65 puedan realizar sus hobbies, sus tareas personales, su desarrollo personal, etcétera. Por supuesto, eso nadie lo discute, pero no con un trabajo remunerado como si estuvieran todavía trabajando hasta los 68 años, 69, 70 o 70 y pico, porque por esa línea podríamos llegar hasta esos niveles. Eso me parece totalmente desproporcionado e injusto. También a lo largo de la entrevista dice lo siguiente Edward Palmer: es preciso fijar una edad de jubilación, pero también se puede recompensar económicamente a quienes optan por seguir trabajando. Siempre que eso fuera voluntario y libre, podría hasta cierto punto admitirse, pero yo creo que el punto clave es fijar una edad de jubilación igual para todos, como ya comenté anteriormente, y luego, bueno, si algunos quieren seguir trabajando, que puedan hacerlo. Bueno, eso se podría estudiar o analizar y quizás admitir, probablemente, pero siempre que sea algo voluntario y no que sea algo obligatorio. Y ya por último, bueno, pues otra frase que también viene a lo largo de la entrevista, que la pronunció también, por supuesto, Edward Palmer, este catedrático sueco, que dice: quizás ahora la población en España, en Europa, tengan que trabajar hasta los 68 o 69 años y los que vienen por detrás van a tener que hacerlo más años aún. Y el que le pregunta, pues dice hasta los 70, 80, pues realmente da mucho que pensar este planteamiento, porque yo creo que esto se soluciona o bien poniendo más impuestos a las empresas, fundamentalmente, medianas empresas, grandes empresas sobre todo, y también a los particulares que ganen más dinero, porque la longevidad es verdad que va a seguir aumentando en Europa, en eso le doy toda la razón a Edward Palmer, pero yo creo que el sistema más justo, más equitativo, más igualitario para todos es subir los impuestos, pues un 2%, un 3%, un 4%, un 5%, lo que sea necesario para que todo el mundo tenga una pensión digna, una pensión suficiente que le permita vivir adecuadamente, y no pretender que todo el mundo tenga que seguir trabajando, o casi todo el mundo, hasta los 68 años, 69, 70, etc. Esa es la solución realmente justa y adecuada y racional también. Hay otras muchas soluciones, por ejemplo, ir a otro modelo de economía en que los trabajadores también participen o sean dueños de las empresas y que cobren parte de los beneficios, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, si esto es más difícil de lograr, lo que sí es más fácil de conseguir es subir algo los impuestos para pagar correctamente las pensiones a todo el que las necesite a partir de los 65 años. Esta es mi opinión y es mi planteamiento. Y se puede conseguir. Lo que hace falta es que haya una solidaridad intergeneracional. Muchísimas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que si alguien quiere compartir este vídeo puede hacerlo, darle me gusta o suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias a todos por escucharme y por verme, y nos vemos en el próximo vídeo.